Esta mañana yo quiero mostrarles la palabra y hermano, con la esperanza, una esperanza más de que lo que vamos a depositar en los corazones, en la vida de los hermanos que nos escuchan y nos van a ver también en medio de otros medios, nuestra esperanza es llegar con esta palabra y así, hermanos, poder hacer que dé fruto esta palabra, aleluya. Entonces, para ello vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 17, aleluya. San Juan, capítulo 17, alabado sea Dios. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 23. Vamos a leer en el versículo 23. Vamos a hablar de los perfeccionados del Padre, porque el Padre quiere perfeccionados, amén. Nunca el Padre va a querer imperfeccionados, va a querer perfeccionados. Dice en el versículo 23, dice el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean, como dice, perfectos en unidad. ¿Y qué más? Aleluya. Esto es para que el mundo conozca. Amén. Puede sentarse, hermano. Algunos quisieran que estos capítulos y versículos no existieran, pero nosotros sabemos que si existen es porque sí se puede, aleluya. Y a mí me impresiona, meditaba mucho en esta palabra que dice, o sea que para ser perfeccionado es necesario que esté Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es impresionante también ver la primera carta de Juan, el amado, cuando dice en el capítulo 3 de la primera carta, capítulo 3, verso 6, que el que permanece en él, ¿qué dice? No peca. ¿Será esa palabra mentira, hermanos? ¿Verdad que no es mentira? Esa palabra es verdadera. Esa palabra tiene fruto. Lo que pasa es que son muchos los que han imperfeccionado el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice que Dios puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. O sea que los santos tienen que ser perfeccionados. ¿Y cómo se van a perfeccionar? O sea, si Cristo está en nosotros, o sea, si podemos ser perfeccionados. Yo siempre he dicho que una persona que no tiene a Cristo siempre va a ser un pecador. Pero una persona, media vez Cristo entró a su corazón, no puede volver a cometer con avidez los actos desenfrenados que antes cometía. No puede. Es imposible. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, también dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece dentro de él. O sea, y aquí está, mire, para ser perfeccionado tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. La clave aquí es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Cómo se va a lograr esto si no ayunamos? Si no oramos. ¿Cómo se vence el pecado con ayuno y oración? Vemos nosotros la vida de Jesús, una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de justicia, una vida de poder, hermanos, de gloria. ¿Por qué razón? Porque Jesús se pasaba siempre en oración, alabado sea Dios. Quiero ver que usted vea el versículo 22. Y aparece el Señor hablando de una gloria. Y dice acá: la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno
así como nosotros somos uno. O sea que no es solo el pastor Walter el de este pensar. Usted también tiene que tener ese pensar. No es solo el pastor que tiene la obligación de vivir una vida en santidad. Usted como iglesia también tiene que tener una vida en santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr si no dejamos que entre la gloria de Cristo en nosotros? Muchos no quieren recibir la gloria de Jesús. Y cuando muchos hablan de la gloria de Jesús, muchos se imaginan tener una vida de popularidad, una vida, hermano, de fama, una vida, hermano, de deleites. No, esa no es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es sufrida, aleluya, alabado sea Dios. La gloria de Jesús es negarse a sí mismo. Pablo hablaba de esta gloria en uno de los capítulos que él escribe en unas cartas, y decía que no se le impidiera esa su gloria. ¿Y cuál era la gloria de Pablo? La gloria de Pablo era sufrir por causa del evangelio de Jesucristo, aleluya. Y entonces, ¿cuál es el propósito de que Jesús nos da esta gloria? La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Y Jesús no tuvo una vida cómoda. Jesús tuvo una vida de sometimiento al Padre. Esa es la gloria de Jesús. Yo le digo a los hermanos, ya es tiempo de llevar una vida apartada del pecado, apartada del mal, para que Dios nos pueda respaldar. Mire, hoy en la mañana parece que esperaba algunas personas que dicen: hermano, yo quiero llegar a su iglesia, quiero que ore por mí, quiero viajar para los Estados Unidos. Búscame, le digo yo, en el culto. Ya después del culto no me busques. ¿Por qué? Porque a veces las personas solo quieren recibir el favor de Dios, pero con Dios no quieren compromiso. Esa no es la gloria de Jesús. La gloria que Jesús nos ha dado es aquella gloria que siempre vamos a estar sumisos al Padre. O sea, si queremos ver algo, tiene que haber compromiso. ¿Con quién? Con Dios, aleluya. Con Dios. Si no hay compromiso con Dios, no se puede recibir esa gloria. Otros hermanos me dicen: hermano, ¿será que puedes ir a ungir la casa? Yo les digo: no, vengan, ahí está el culto, ahí está el culto. Lunes a jueves tenemos culto. Lunes a jueves tenemos culto. Vengan al culto. Vengan a aprender de la palabra del Señor. Vengan a aprender a ser salvos de esta perversa generación. Porque entonces nosotros miramos que la gloria que Jesús le dio a los discípulos era una gloria de sometimiento. Algunos dejaron sus trabajos, ¿sí o no? Dice que cuando llegó estaban pescando dos hermanos y les dijo: síganme. ¿Y qué hizo aquellos dos hermanos? Le siguieron. Cuando miró a otro sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme. Lo siguió y les dio su gloria, dice. ¿Y cuál es esa gloria de Cristo? Una vida sumisa al poder del Dios Todopoderoso. Cuando alguien quiere la gloria de Dios, tiene que tener una vida sumisa a la presencia del Padre, una vida obediente. Si no, no hay gloria. Por esa razón, no podemos agarrar a Dios como un restaurante de comida china o como McDonald's campero. Usted llama a servicio a domicilio, ya le traen la caja de pollo a su casa. El evangelio no es así. El evangelio es sumiso. La gloria que Jesús le está dando a los discípulos es de que ahora ya no van a depender de ellos mismos. La gloria que Jesús les está dando a los discípulos es de que ahora ya no se mandan solos, de que ahora ellos van a estar obedientes a la palabra del Señor. No, hoy muchos, para el trabajo sí hay tiempo, para la familia hay tiempo, para los placeres hay tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Y así dicen que son cristianos. No se puede llevar esa gloria. Entonces dice el Señor Jesucristo hablando: yo en ellos y tú en mí, para que sean, como dice, para que sean perfectos.
La iglesia debe ser perfecta. ¿O no debe ser perfecta la iglesia? Lamentablemente a muchos les han enseñado mal. No les enseñan este evangelio. Perfectos en unidad, mire. Examinemos esto. Que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo tiene que conocer. El mundo tiene que sentir lo difícil que es ser cristiano. El mundo va a ver lo diferente que es ser cristiano. Más atrasito en ese capítulo dice que el mundo no los amó a ellos. ¿A quién? A los que recibieron la gloria de Jesús no fueron amados por el mundo, y el mundo no los quiso escuchar porque no eran del mundo. Pero si hubiesen sido del mundo, dice, el mundo los hubiera oído, los hubiera escuchado. Pero los que son de Dios escuchan esto. Aleluya. Necesitamos ser perfeccionados en la santidad, ¿sí o no? Vea usted que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que necesitamos ser perfeccionados en unidad para que el mundo conozca que somos de Dios. ¿Y cuál es esa perfección? Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Veámoslo bien. Lo que dice Efesios capítulo 4. Allá dice perfectos en unidad. El mundo tiene que saber esto. El mundo tiene que ver esto. Ahora veamos Efesios capítulo 4, versículo 13. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se repite lo que dijo Jesús, que sean perfectos en unidad. Que sean perfectos en unidad. O sea, el cristiano debe ser igual. Pero no, a veces entre 100 cristianos uno hay bueno y los demás dicen que son malos. ¿Cómo es posible, iglesia? Y aquí es donde vemos nosotros el propósito de Cristo. Porque Cristo allá habla de la perfección en unidad, y aquí habla el Señor por medio del apóstol Pablo, cuando levantó apóstoles, levantó evangelistas, levantó maestros, con el fin de perfeccionar. Esto no lo predican hoy en día. Creo que soy el único que anda predicando de esto, porque si otro lo predica, dice, somos perfectos pero con pecados. Somos perfectos pero con pecados. Dijo por ahí un cantante mundanón, por decirlo así, ¿verdad? Aquí todos somos malos. Miren cómo esta hermanita agarró al predicador, dijo, y la hermanita le fue a pegar su cachetada al predicador. Miren, porque todos somos malos. Dicen, no, deberíamos de ser malos. Malo el predicador y mala la hermana, resultan a puros golpes. Cuando usted es perfecto, Dios no permitirá. Mire, a mí me han intentado pegar en la cara. Algunas veces les he agarrado las manitas, y saber de dónde me da fuerza Dios. Mire, hermano, que les duele la mano cuando les agarro la mano a los demonios. Santo es el Señor. Es que somos real tesoro, hermano. Somos real tesoro, somos real sacerdocio. Somos perlas preciosas. Y cuando usted camina en perfección, va a ser difícil que usted padezca eso. No sé, pero creo que algunos no estaban acá. Hace como ya algunos añitos entró una mujer endemoniada también a quererle pegar a la sierva. Usted ve que la sierva es muy humilde, muy sencilla, pero llena del poder de Dios, hermano. Y de la nada apareció, hermano, una señora endemoniada desde allá. Venía con la intención de golpear el rostro de la sierva. Y solo levantó su mano la sierva y dijo, en el nombre de Jesús te sujeto, demonio.
dio como 3 remolinos y salió y cuando hay perfección. Es que mire, enseñar esto es un gran compromiso. Yo estoy de acuerdo que usted enseñe, pero que lleve, que Dios lo mandó, que Dios lo va a respaldar, que Dios lo va a respaldar. Yo estuve en una actividad ya por el occidente en una ocasión y tenía entendida una trampita para mi vida. Llegamos a predicar, ese día no llevé auto porque yo sabía la intención mala del enemigo. Y cuando estaba la actividad, llegó un hombre de chumpa, de cuero, se sentó y preguntó: ¿quién es el predicador Walter Maldonado? Algunos le enseñaron, yo estaba hasta adelante. Y yo tenía la seguridad que de ahí salía vivo, hermano. Porque si nosotros nos perfeccionamos, dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros hacemos el bien? Aleluya. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros hacemos el bien? Usted solo haga el bien. Y de repente se echó su descanso, porque él diría: van a cantar 3 horas o 4 horas la solista, y aquí este predicador sale a las 7 de la noche, tal vez. Y eran las 4 de la tarde. ¿Qué si me dan el tiempo luego ese día de gran milagrazo del Señor? Y mientras él se fue a echar las Coca-Colas o saber qué se fue a echar por allá, yo terminé de predicar, y como yo siempre eso hago, siempre termino de predicar y me voy. Cuando aquella persona malintencionada llegó, y yo no estaba ahí. Gloria sea al Señor, hermano. Cuando Dios nos perfecciona, nos da entendimiento también dónde nos debemos mover, dónde no debemos movernos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que reaccionar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es que mire, hermanos amados, como le digo, es muy importante hablarle la palabra a la gente. Ejemplo, aquí estamos tocando el tema de la perfección. ¿Quién toca ese tema hoy? Muchos se les va más en regañar o maltratar y no enseñar cómo salir de ahí a aquellos impíos. ¿Cuántas veces te dicen que te eches un ayuno? ¿Cuántas veces te dicen que aumentes tu tiempo de oración? No, eso no te lo dicen. Jesús se encargó de perfeccionar al pueblo, y por eso le digo, hay pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. En este tiempo deberían de haberlos. Pero ¿por qué no lo hay? Porque no perfecciona. Todo aquel que no perfecciona es calificado como mal maestro, como falso profeta, como falso pastor, o como falso evangelista o falso apóstol. Aquel que no perfecciona, aquel que no le dice: mire, hermano, deje la mentira, hombre. Mire, hermano, tome carácter en su matrimonio con la medida de Dios. Mire, hermana, tome autoridad. Mire, hermano, tome las esencias de Dios. No hay eso. Y entonces nosotros vemos que Jesús tiene un propósito cuando levanta apóstoles, levanta profetas y levanta evangelistas y maestros. ¿Cuál es el fin? Según el verso 12, dice que el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero mire, hoy no vemos que perfecciona. Como no somos perfectos, el día que me encuentre ese predicador que me regaña mucho, le torteo la cara, dicen las hermanitas. Y si lo hace, si lo hacen, eso ya es pelea de mercados, hermano. Dios mío, eso no se ve bien en el pueblo del Señor. El varón de Dios debe estar ungido para poner vergüenza a todo aquel que se quiera levantar, ¿sí o no? Amén. Pero si el varón no está ungido, es por demás que se meta, serán palabrerías huecas. Debemos enseñarle a la gente cómo salir de ahí. Más oración, más ayuno, más búsqueda, más entrega, más sinceridad. Yo así le digo a los hermanos: si quieres sanar, sí, ya no sea mentiroso, ya no sea pecador. Hace días teníamos grave una mi hermana.
Y fíjese, hermano, qué tremendo lo que Dios hace. Le cuento esto porque es necesario perfeccionarnos. Sin oración y ayuno, sin entrega, sin santidad, no lo podremos lograr. Y según ya le habían hecho exámenes, ultrasonidos, los riñones estaban pequeñitos. Y tuvo una complicación bien tremenda en estos días. Nosotros con mi esposa teníamos esa fe, estábamos clamando, estábamos orando. Y siempre lo que le digo a todo enfermo es de que deje el pecado. Ahí está la sanidad. Deja el pecado. Si no deja el pecado, siempre va a seguir con enfermedad. Si deja el pecado, si deja lo malo, si hace un esfuerzo por ser diferente, seguro tiene la sanidad. Y pues, gloria a Dios, mi hermana se reconcilió y comenzamos a orar fuerte por teléfono. Por teléfono. A los pocos días eso empeoró. Y hermano, total de que vuelve a ir con otra doctora. Y hermano, cuando sacan los exámenes de sangre, dice que el riñón tiene vida. Cuando sacan el ultrasonido, dice que los riñones estaban normales ya. ¿Quién hace eso? Dios. Pero le tuvimos que decir a ella: es necesario dejar el pecado, dejar de ser mentirosos, dejar de hacer lo malo. Y ahí está la sanidad. Mire, mucha gente quiere la sanidad, pero no se quiere esforzar por dejar el pecado. ¿Sí? Vaya a mi casa, unja, me dice, para que los demonios no se me levanten. Dice: error. El demonio está en él porque él no deja el pecado. El demonio no está en la pared, el demonio no está enterrado. El demonio está en él porque en su carne mora el mal. ¿Qué tiene que hacer para eso? Debe perfeccionar su hábito de vida para tener libertad en el Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Esto es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios: instar, exhortar a que la gente salga de lo malo, porque si no, no hay sanidad, si no, no hay levantamiento. Entonces, allá Jesús dice: para que sean perfectos en unidad. Ahora vemos nosotros acá hasta que todos, dice, no solo uno, todos, lo que se llama iglesia, los que se llaman cristianos fieles, todos lleguen. Aquí hay un propósito: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso fue lo que Cristo quiso decir allá. A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Se debe conocer quién es el Hijo de Dios. Se debe conocer quién es Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Usted lo conoce? ¿Cómo es? Es perfecto, es santo, es justo. Y Él dice que tenemos que caminar como Él anduvo. Dice Primera de Juan 2:6, dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero miren, muchos dicen: no, este ya quiere caminar igual que Jesús. Pues ¿qué hay problema con eso? Si así dice mi Biblia. ¿Qué problema tenemos con caminar como Cristo caminó? ¿Sí o no? A Jesús le llevan un paralítico y dice que vio la fe de los 4 y le dijo: tus pecados. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le perdonó los pecados, porque en el pecado no se puede mover la sanidad de Dios. Algunos decían: este se cree de Dios para perdonar los pecados. Y Jesús les mostró que no solo tenía poder para perdonar los pecados, sino para decirle al paralítico: levántate y anda. Pero sucede que primero le perdona. O sea, una persona, para que sea sana, para que sea libre, tiene que ser perdonada. ¿Está en iglesia? Es impresionante esto, hermanos. Debemos de perfeccionar nuestra vida delante del Señor para que podamos ver su mano poderosa. ¿Por qué le hablo de esta manera? Perfeccionarse es arrepentirse. No es quedar con la misma mancha del pecado, sino sacar la mancha del pecado que es la que mata. Dice, mire pues, Hechos capítulo 3 versículo 19. Voy a agregar esta cita: así que arrepentidos y convertidos, para que sean, ¿qué dice? Borrados nuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio. Qué lindo, mire. Le hago una pregunta. O sea que si los pecados no son borrados, no hay tiempos de refrigerio. ¿Y cuáles son esos tiempos de refrigerio? Cuando alabamos a Dios, hermano, cuando sentimos a Dios, cuando sentimos esa necesidad de ser diferentes, hermano, de seguir una vida justa, una vida santa, una vida perfecta. Ese es el tiempo de refrigerio. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perfeccionamiento. Mucha gente perfeccionar lo malentiende, porque ellos no quieren dejar lo que se llama pecado. Dice, todos somos malos, dice. Todos somos malos en esta tierra. Dice, no, éramos malos, éramos malísimos. Sin Cristo el hombre es malo, porque el hombre sin Cristo tiene ¿a quién? ¿Al diablo o a Dios? Al diablo. Y el diablo es malo desde el principio. El diablo es pecador desde el principio. Por eso dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Ahí está, claro. Pues por esta razón necesitamos borrar nuestros pecados, inducir al pueblo, inducir a la iglesia, inducirnos unos a otros a que nos arrepentamos para que sean borrados nuestros pecados. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto tiempo hace que usted no tiene un refrigerio de la presencia de Dios, hermano? ¿No será que hay pecados ahí, por eso no se deja sentir ese tiempo de refrigerio? Es que mire, estar en la presencia del Señor es algo lindo, algo maravilloso, algo precioso. No necesitamos tener una gran orquesta ahí para sentir a la presencia del Señor. No. No necesitamos, hermano, estar en cuatro paredes que relumbren para sentir la presencia de Dios. No, se necesita tener un corazón arrepentido. Entonces los pecados están borrados. Y cuando los pecados están borrados, hay tiempos de refrigerio, que es la presencia del Señor. Aleluya. Pero necesitamos perfeccionarnos, iglesia. Todos tenemos que llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón, como dice, imperfecto, a un varón perfecto. A eso tenemos que llegar. Y si no llegamos a eso, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Esto debe darle pena a la iglesia, hermano. A la estatura de un varón perfecto. A esa estatura tenemos que llegar. A la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Porque mire, cuando no se cree en la perfección, se deja arrastrar por cualquier doctrina. Cuando una persona no cree en el poder del cambio, se deja arrastrar fácilmente por cualquier doctrina. Llega el brujo a ofrecerle sanidad, dice, sí, como no somos perfectos, y yo no lo hago a mal, dice, yo solo estoy buscando sanidades. Ahí está un grave problema. Llega otro predicador y le dice, no, pero como los hermanos todos somos malos, todos podemos pecar. Sí, es cierto, se deja llevar. Es que el problema de no creer en la perfección es un grave problema. No nos va a llevar a salvación, nos va a llevar a ser arrastrados por diferentes ondas de doctrina que no tienen fundamento edificativo. Veamos bien. Para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, dice, del varón perfecto. ¿A quién él está hablando aquí? ¿A los animales o a los hombres? A los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes tienen que llegar a la medida de Cristo? Los hombres, ¿verdad que no son los extraterrestres? Aleluya. ¿Para qué tenemos que llegar a eso? Para que ya no seamos, dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué cree usted que muchos no quieren hablar de la perfección? Dígame usted, ¿por qué muchos no quieren hablar de la perfección? Porque no se quieren atrever a vivirla.
y no quieren perder público. Eso se llama una estratagema de artimañas. ¿Y por qué quieren tener mucho público? ¿Será que para salvarlos? ¿Para qué? Para que haya más ingreso económico. Yo he hablado con muchos pastores de allá del occidente. Me dicen, yo quisiera predicar así, porque es hermano en contra de eso, porque estoy seguro que existe la perfección. Pero es que si el día que yo predique así, la iglesia se me va a ir. Ellos tienen conciencia de que la iglesia se les va a ir, porque no todos quieren esta palabra. No todos quieren caminar bajo lo que la Biblia dice, sino que quieren caminar a sus maneras. Pero sería engañarnos a nosotros mismos, hermano. Sería, hermano, como mentirnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Calentar silla por gusto. Si nos dejamos llevar de todo viento de doctrina, no podemos, antes de que alguien ore por nosotros, tenemos que ver quién es la persona que va a orar por nosotros. No, a veces los hermanos yo les digo y no. Lo primero que hacen es eso. Venga al culto. No, pero pues como Pastor Walter por ley dice que si quiere que nosotros recibamos la oración, tenemos que ir al culto. Mejor busco por allá al católico, al adventista, al sabático. ¿Y cuánto de doctrina perdida? Ese es el problema. Mire, la gente quiere lo fácil para no tener compromiso de santidad con Dios. Fácilmente lo engañan, fácilmente lo llevan de aquí para allá. Le piden un chompipe, lo dan. Le piden una gallina, lo dan. Está el problema. Ya no seamos niños, hermano. Confiemos y sepamos que si tenemos perfección en nuestra vida, vamos a tener el favor del Señor. Porque el libro de los Salmos 119, verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, alabado sea Dios. Eso es lo que necesitamos. La gente no necesita más que dejar de pecar. El pecado es muerte, el pecado mata, el pecado empobrece. Eso es lo que la gente necesita. Si no, vamos a ser llevados por todo viento de doctrina. ¿Sí o no? Mire, la perfección existe, hermano. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 39. Lo que pasa es que existe la perfección, pero faltan hombres que existan, que puedan tener visión para lograr ese objetivo. Amén, hermanos. ¿Existe la perfección, sí o no? ¿Está de acuerdo? Pero el problema es que hay muchos ciegos que no ven eso. Muchos ciegos donde quiera que no pueden ver con sus ojos y están viendo de la manera mala, y de esa manera están filtrando el error y están llevando por todo viento de doctrina mala a la gente que lo sigue. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y sigue diciendo el Señor: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es su maestro, hermano? Cristo. Diga conmigo: yo tengo un maestro de maestros, se llama Cristo. De Él estoy aprendiendo, alabado sea Dios. Nunca puede estar solo de discípulo. Hay personas que dicen: no, hermano, fíjese que Pedro falló. Pedro le falló a Jesús, lo negó. De ahí se agarran, sí. Pedro lo negó. ¿Pero qué era Pedro? ¿Y era apóstol ya o era discípulo? Discípulo, estaba aprendiendo. Por eso Jesús le dice: mira, Pedro, ahorita que estás joven te vas a donde querrás ir. Sí, Pedro todavía. Tenemos el ejemplo también: generación perversa y mala, ¿hasta cuándo los voy a soportar?
a sus discípulos se los dijo. Es que ellos no habían aprendido todavía, estaban como discípulos. Conviene ser, hermano, perfeccionado y no solamente discípulo. Conviene ir de discípulo a la perfección, no estar siempre en el estado de discípulo. Porque si vemos nosotros el estado de Pedro como discípulo, ay, hermano, cometió varios planchones. Cometió, hermano, fallas terribles como discípulo. Pero como perfeccionado miramos a Pedro que ya no tiene miedo, hermano, ir a predicar. Y les dijeron, miren, los vamos a soltar, pero ya no prediquen en ese nombre, hombre, le decían los ancianos de la ley. Señores, les dijo Pedro, es mejor obedecer a los hombres que antes que a Dios. Les dijo Pedro con la palabra, hermano. Pedro ya no tenía miedo porque fue perfeccionado. Cuando eres perfeccionado ya no tienes miedo, ya no tienes saqueo de negar al Señor, aleluya. Hermano, la Biblia profundamente está hablando. Pero el problema es que hay muchos ciegos que están enseñando y dicen, no, mire, Pedro falló. Estás como discípulo, mijo. Nunca quieren estar en el estado que Pedro tuvo bueno, sino en el estado malo. Eso es lo que muchos buscan. Quieren estar en el estado donde Pablo estuvo mal. Ahí sí quieren estar, porque la gente quiere lo malo y no quiere lo bueno. Pero es mejor, yo quiero tener lo bueno y no lo malo. Entonces aquí nosotros vemos, Jesús les dijo les dijo una parábola que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y cómo lo va a guiar si no puede ver la verdad? Pero qué lindo es ver la verdad, mire, hermano. ¿Sabe por qué yo lo puedo guiar a usted? Le puedo decir, sí, hermano, se puede. Yo lo he logrado. He logrado cosas que me eran difíciles de dejar. ¿Cómo se logra? En la palabra. Cuando ayunamos, cuando oramos. Yo le entiendo que usted me dice, yo soy pecador, sí, porque es un haragán para ayunar. Yo le entiendo, le creo que usted es un sinvergüenza, porque no le gusta ayunar, no le gusta orar. Yo le creo. Muchos dicen, ay, ¿será que el hermano tiene solo perfectos en la iglesia? No, mira que aquí hay un montón de imperfectos. Y que no es porque la palabra no tenga poder, sino que ellos a veces se han dormido. No quieren poner por obra eso. Cuando ellos lo hagan, cuando ustedes lo hagan, pues van a lograr muchas cosas. Entonces dice el Señor que el discípulo no es superior a su maestro porque está aprendiendo. Mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quiere ser perfeccionado usted? Esto tiene que existir en nosotros, hermano. Perfeccionados. Cada día dejarnos perfeccionar. Agarrar la palabra, mire, y llevarla a la casa. Aplicarla cuando se presenta, hermano, la dificultad. Aplicar esa palabra. No tuviéramos en este tiempo, mire, de veras, como pastor aquí en la capital, yo he tenido que atender casos de otros pastores de lejos. Y su pastor, hermano, es que él no tiene el don para sanar, hermano. Huevón es su pastor, haragán y cuero. Y si tiene poder para recibir diezmos, sí, dice. Cuando nace una mi vaquita tenemos que llevar la primicia. Así está la mayoría de cueros. Pero pregúntele si ponen manos sobre los enfermos. Ayuná 3 días y 3 noches, mi hijo, Dios te va a sanar. Y se va a mirar. Y el enfermo se sana por su propio ayuno y su propia fe. ¿Se da cuenta usted cómo está la gente? Y mire, hermano, si dicen que sana, bueno, vamos a orar por usted. Dice, prepárese unos 2,000 quetzales ahí, dice, y después en 24 horas usted va a estar sano. Es mentira, mientras se escurren con el billete, ladrones son. El Señor no trabajó así. Nosotros como hijos de Dios debemos trabajar, buscar, hermano, el respaldo de rodillas, en ayuno, en oración, en santidad, para que Dios nos respalde y sea Él que tenga lo que va a hacer. Aleluya. Imagínese, hermano. Imagínese ser como el maestro. Yo anhelo ser como el maestro. Así que es lindo estar cerca del maestro. Es lindo acercarse al maestro. Pero si no somos perfeccionados, no vamos a poder acercarnos al maestro. ¿Sabe quiénes lo logran? Aquí nosotros estamos viendo que el que es perfeccionado será
como su maestro. Hay gente que le da miedo hablar de esto. Eso es como el Apocalipsis, dice. Me da miedo. Y el problema es que están siempre como discípulos y no se atreven a ser perfeccionados. El problema es que por ser como discípulos nunca podrán experimentar los planes del maestro. Pero a mí me impresiona que dice que el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. Algunos se enojan y dicen: es blasfemo. Es blasfemo porque Él dice que quiere ser como Jesús. Sí, ¿y qué problema hay con eso? Es mejor ser como Cristo y no como el diablo, de mentiroso y de pecador y sinvergüenza. Y sabe, eso lo logran los justos, hermano. En Hebreos capítulo 12. Y a ese Dios es el que nos acercamos. Capítulo 12, verso 23. Quiero terminar con esto. Más atrás el apóstol les dice que se acerquen. Ya no se están acercando a un monte palpable, se están acercando al Dios de la congregación. Verso 23. De los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Cómo son los justos? Hechos perfectos. Y qué lindo, mire, hermano, cuando buscamos eso. Dios nos va a mostrar experiencias tan lindas. Yo tenía un sueño muy bonito hoy en la madrugada. Y yo soñaba que estábamos con mi esposa y así íbamos por un camino, pero la peña estaba muy alta y arriba había una peña más grande. Y mi esposa me dice: ¿y por qué no le oramos a Dios que mueva la tierra? Mire qué fe tan grande. Y ni siquiera necesidad de orar hubo. Y cuando la peña se volteó ahí, santo Dios, le digo yo a mi esposa, la tierra se movió, pero era más fácil para caminar el camino. Ya no era vereda, era como bajada. Dios mío, que no caiga esto, dije yo. Cuando viene la voz de Dios me dijo: no, eso no va a caer sobre ustedes. Esas áreas de allá sí las voy a destruir, me decía Dios. Me mostraba unas áreas verdes, como áreas del occidente. Esas áreas las voy a destruir, me dijo. Pero un gran gozo invadió mi corazón, que imagínense sentir a Dios tan cerca, que sin necesidad de orarle Él acceda a los deseos de sus siervos. Alabado sea Dios. Ese sueño o esa visión me hace estar más cerca de Dios. Y hermano, porque créame, de veras, dice uno a veces: Señor, pero solo temas de perfección me das. Es que ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios perfecto. No es un Dios imperfecto, es un Dios poderoso y que oye a los perfectos, a los justos. Créame, hermano. A veces le digo: Señor, solo ese tema me das. Quisiera predicar de otras cosas, no puedo, porque cuando el Espíritu está dentro de nosotros, nos hace justos y nos hace perfectos. Y así pide las cosas al Señor. El que fuere perfeccionado será como su maestro. Tenemos un maestro, un rey de reyes, un señor de señores. ¿Queremos ser como Él, iglesia? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Intentamos ser como Él. Intentamos buscarle como Él quiere que le busquemos. Levante sus manos. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Basta, iglesia, que te lleven por diferente viento de doctrina. Hoy levántate. Hoy sé fiel. Tú que tienes cáncer, diabetes, enfermedades incurables, lo único que tienes que hacer es soltar todo lo que es pecado, todo lo que es malo, y vas a ver la sanidad de Dios en tu vida. Vas a ver la sanidad de Dios en tu corazón.
Dios va a perfeccionar tus riñones. Dios va a perfeccionar tu hígado. Dios va a perfeccionar esa columna, esos discos, esos huesos. Pero déjame decirte que necesitas perfeccionar tus obras. Alabado sea Dios. Tenemos que ser perfectos del Padre. Tenemos que ser perfectos de ese Padre celestial que nos ofrece salvación y que nos ofrece vida eterna. Padre, gracias en esta mañana. Te alabo, te bendigo y te glorifico, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, eres precioso. Oh Señor, mi alma te anhela, mi alma te bendice. Y te pido, Señor, que esa palabra quede depositada en el corazón de mis hermanos, Padre. Yo te anhelo, Señor. Te pido que nos perfecciones, nos lleves por el camino del bien y no del mal, Señor. Sácanos de todo lo malo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. En tus manos estamos. Aleluya.